Iniciamos en punto de las 10. La Red Juntos por Michoacán, a nombre del Comité Organizador del Noveno Encuentro Docente Michoacán 2026, agradece su asistencia y valiosa participación en este webinar que lleva por nombre Cómo incluir la IA en educación formal sin deudas cognitivas significativas. Informamos a todos ustedes que esta sesión está siendo grabada con la finalidad de compartirla de nuevo con todos los asistentes del encuentro, vía redes sociales de la Red Juntos por Michoacán. Antes de ceder el uso de la voz a nuestro expositor, es importante comentarles que al finalizar su exposición tendremos una breve sesión de preguntas y respuestas. Les invitamos a usar el botón de preguntas y respuestas o habilitar su micrófono, el cual se encuentra en la parte inferior de su pantalla de Zoom. De antemano, agradecemos sus comentarios e inquietudes. El pase de asistencia se llevará a cabo a partir del minuto 35 de esta conferencia y consiste en dirigirse al link que será enviado a través del chat y anotar el código adjunto. Gracias. Y ahora tengo el gusto de presentarles a nuestro ponente invitado, el doctor Horacio Eric Avilés Martínez. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Bueno, enseguida destaco algunos aspectos del importante currículum vitae del doctor Horacio. De 2009 a la fecha, es el director general fundador de Mexicanos Primero Michoacán, una organización de la sociedad civil que impulsa que se garantice el derecho a aprender para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, formando por la escuela pública. Cursó el preescolar al doctorado en planteles morelianos. Es doctor en Ciencias del Desarrollo Regional por el Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene estudios parciales de doctorado en formación de formadores en la ENSM y formó parte de la primera generación de liderazgos por un México mejor, convocado por el Colmex, el Consejo Mexicano de Negocios y la Universidad de Harvard. A lo largo de 20 años ha sido profesor de asignatura en distintas instituciones públicas y privadas en nivel medio básico, medio superior, licenciatura, maestría y doctorado, impartiendo materias relacionadas con ciencias básicas, participación ciudadana, planeación y evaluación educativa y gobernanza. Participa con regularidad en más de 30 medios de comunicación a nivel local, estatal y nacional, en entrevistas, mesas de análisis y como columnista, labor en la cual ha escrito más de 1 millar de artículos de opinión. Con el tema ¿Cómo incluir la IA en educación formal sin deudas cognitivas significativas? Doctor Horacio, le damos la bienvenida. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas, a todos. Y voy a intentar compartir pantalla. A ver, espero ahí esté. Bueno, sí, ya se ve por ahí Sí, sí, doctor. Perfecto. Adelante, gracias. Este en el formato requerido. Bueno, primeramente para comentar quiénes somos Mexicanos Primero Michoacán y también, bueno, la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán, una alianza natural que se ha dado en materia educativa, en materia de desarrollo integral desde hace ya Disculpe, 16 doctor Eric, años. ¿puede ponerla en presentación completa, por favor, para que se logre visualizar mejor? Ahí Excel- está, ¿verdad? Sí, excelente, muchas gracias, disculpe. Perfecto. Bueno.
En ese sentido, comentarles que desde 2009 inicia Operaciones Mexicanos Primero Michoacán. Nuestra entidad federativa es una organización de la sociedad civil que busca implementar, generar, proponer políticas públicas para asegurar que las y los estudiantes, niñas, niños y jóvenes en Michoacán aprendan y participen en las escuelas debidamente. Michoacán tiene una gran cantidad de falencias en materia educativa desde hace muchos años. Sabemos que somos uno de los estados más rezagados en materia educativa. Primeramente, la cobertura, en donde sabemos que hay generaciones heridas. Partimos de que de cada 100 niños que entran a primero de primaria, solamente terminan 97 la primaria, pero cuando pasamos a secundaria, de estos 97 ya solo quedan 75. Cuando concluimos bachillerato quedan 51. Cuando es educación superior son 22 y titulados en tiempo y forma sin extraedad, sin perder años, solamente 8. En ese sentido, en ese tenor, está el bono demográfico convirtiéndose en un pagaré y nos encontramos con una gran cantidad de situaciones que les pasan a las personas que son víctimas de la transgresión de sus derechos. Por supuesto, el no poder contar con un ingreso adecuado que les permita vivir dignamente los retos actuales, el contar con posibilidades de movilidad social. Sabemos que debajo de la herencia, el segundo factor que genera movilidad social, es decir, cambiar de clase social, esperaríamos que fuera ascendente, es la educación, que determina el 16%. La herencia determina más del 50% en Michoacán. Y bueno, derivado de la situación de violencia, de inseguridad, sabemos también que las redes delincuenciales se alimentan lamentablemente de la salud, del trabajo, de las esperanzas y hasta de la vida de las y los jóvenes. Solamente en el ciclo escolar que concluyó 2024-2025, desde Mexicanos Primero Michoacán, contabilizamos 120 menores de edad asesinados en nuestra entidad federativa, lo cual nos ubica en el segundo lugar a nivel nacional, solamente por debajo de Guanajuato. En ese sentido de cobertura, de violencia, de costo de oportunidad, la reflexión de la inteligencia artificial, hasta dónde nos impacta, qué tanto nos importa, pues cobra mucho mayor trascendencia, porque es una ola tecnológica más. O sea, si volteamos a ver la historia de los últimos 75 años de la humanidad y vemos que se inventó el transistor, que después siguieron los circuitos integrados, que vino la nanotecnología, que posteriormente llega la inteligencia artificial, pues estaríamos esperando que así como ya se nos fueron varios trenes tecnológicos en los cuales pudimos habernos montado y llegar a la vanguardia para tener una posibilidad sostenible, seria, duradera en materia de desarrollo integral y de tener senderos probados, exitosos, virtuosos de vida para nuestras juventudes, pues que este tren no se nos vaya. Y más porque la inteligencia artificial nos presenta esa aparente dicotomía en donde o nos subimos, la cabalgamos, la guiamos, vamos llevándola por el camino que nos genere prosperidad, bienestar, desarrollo, o nos sume, nos hunde, nos genera dependencia, o como se titula la presente ponencia, nos involucra en deudas cognitivas que pueden llegar a ser incluso significativas y que, pues bueno, en la actualidad, en esta ola de neoconductismo, de posverdad, de mucha manipulación que viene de parte de grupos fácticos, a veces hasta de la misma autoridad, pues es muy importante que haya autonomía, que haya un derecho a pensar, que haya formación en pensamiento crítico, que los estudiantes, las niñas, niños y jóvenes en formación puedan decidir adecuadamente a lo largo de sus existencias. En Mexicanos Primero Michoacán hicimos un estudio que le llamamos de percepción sobre la educación en 2023, en donde realizamos 3 bloques de preguntas. Una de ellas fue socioeconómica. La segunda tuvo que ver con recepción de apoyos sociales y la tercera con aprobación o preferencias político-electorales. Y fue muy interesante lo que salió.
descubrimos, derivado de esta transversalidad del estudio, que los ciudadanos que reciben apoyos sociales de algún gobierno, no necesariamente el federal, puede ser también el municipal o el estatal, aprueban un 22% más que la media que tenga el partido político en el poder a quienes les dan los recursos. Entonces generan, por supuesto, que una dependencia, una clientela. Entonces es muy importante que a pesar de que existan los eslóganes, que existan los disclaimers en donde se dice, este apoyo social no está correlacionado con tu voto, etcétera, pues lamentablemente nos damos cuenta de que por sí se generan dependencias, que sí hay dopamina y pasan muchas otras cosas más. Entonces, podemos seguir con las fake news, podemos seguir con los retos virales que se realizan en algunas redes sociales. Y pues bueno, cuestiones que pueden ser incluso de vida o muerte, de salud o enfermedad, de perder tu patrimonio, comprometer tu futuro, derivado de no discernir adecuadamente ante qué clase de información, de reto, de planteamiento, de exhorto estamos en algún momento. Es muy importante lo que está en juego hoy de la humanidad. Sabemos que hay incluso una tendencia a la pérdida de coeficiente intelectual reciente, hasta 2 puntos de IQ en promedio, Disculpe, doctor rompiendo. Eric, una pregunta, ¿está en la plantilla de inteligencia artificial? Es que creo que no se ha movido, bueno, nos Ah, no, preguntan en el chat. a ver, bueno, no, sí estaba dando la introducción, Ah, perdón, ok, muy ya bien, entendí. una disculpa, puede Sí, seguir. sí. Sí, bueno, y partamos con esta presentación, con esta situación en la que nos encontramos y pues vamos al tema, vamos al contexto actual. En Michoacán ha habido una serie de planteamientos, de posicionamientos interesantes. Recientemente en el Congreso del Estado se aprobó una modificación del artículo 83 bis de la Ley Estatal de Educación, donde se habla de que tiene que haber protocolos en educación media superior y superior para regular debidamente el uso de la inteligencia artificial. Se entiende que todavía no está esto publicado. Acaba de empezar el periodo de sesiones. Todavía no hay información al respecto. Enseguida, bueno, se habla de la inauguración de la escuela pública de IA más grande de Latinoamérica, que sabemos tiene que ver con el Plan Michoacán, en donde se convoca a cursos para inteligencia artificial a los jóvenes que así se hayan registrado. La pregunta es, ante estas situaciones, ante estos planteamientos, ante estas modificaciones legales y esta apertura de cursos, ¿puede llegar a realizarse política pública, política educativa que nos permita aprovechar la situación o estaremos una vez más quedando al margen, incluso externalizando el pensamiento? Vamos para allá. Partamos del concepto clave de esta charla, que es la deuda cognitiva, que el tecnológico de Massachusetts habla de que es el costo mental acumulativo de delegar sistemáticamente procesos de pensamiento a la inteligencia artificial. Entonces, hoy obtenemos respuestas rápidas, obtenemos ensayos automáticos, obtenemos comodidad, resolvemos los problemas aparentemente, pero nos genera un pagaré inmenso. La pérdida de memoria, la atrofia del pensamiento crítico, el dejar de ejercer esta importantísima facultad del ser humano y la incapacidad, por supuesto, de resolver problemas de manera autónoma. Entonces, estas lagunas cognitivas pueden irse acumulando. Ya lo decíamos al inicio de la pandemia, en abril de 2020, cuando recién comenzó desde Mexicanos Primero Michoacán. En caso de que no haya conectividad, de que no haya ejercicios, de que no haya aprendizajes mínimos asegurados durante el periodo de confinamiento, la generación que va a la pandemia en ese momento puede llegar a ser catalogada como tal, derivado del arrastre de rezagos en el aprendizaje como la dificultad o incapacidad de resolver problemas con operaciones matemáticas simples, comprensión lectora, ortografía, sintaxis, etcétera. Y lo vemos ahorita lamentablemente, incluso no solo en la prueba PISA, que es
el ejercicio más serio que queda activo para la evaluación de los aprendizajes a nivel internacional, en donde veíamos que México en PISA 2022 salió pues prácticamente en una posición de estancamiento respecto a PISA 2000, en donde diríamos, caray, 22 años de política educativa sin haber logrado un avance significativo es preocupante. Se aplicó PISA 2025, pero bueno, tendremos que esperar hasta el otoño de este año para conocer los resultados, el procesamiento de las baterías de estudios que implica PISA, pero también el año pasado, desde Mexicanos Primero Michoacán, nos llegó la información y tuvimos la oportunidad de hacer el análisis de lo que se llaman ejercicios integradores del aprendizaje, en donde, pues bueno, sabemos que no tienen validez ni representatividad muestreal, mucho menos censal, al aplicarse a los estudiantes, porque son ejercicios que hacen las autoridades con base en la nueva escuela mexicana, pero las aplican los mismos docentes, entonces son jueces y son parte al mismo tiempo, además de que los contenidos de los ejercicios pues son de 3 grados atrasados. En segundo de secundaria les preguntan contenidos que vieron en quinto y cuarto de primaria. Y aún así los resultados son sorprendentemente similares. Vemos que en segundo de secundaria solo 2 de cada 10 estudiantes pueden resolver un problema integrador del aprendizaje que involucra el cálculo de un perímetro de un polígono, que solamente 2 de cada 10 estudiantes pueden resolver un problema que implica la división de segundo de secundaria, que implica la división de un número entre un número de, perdón, de 2 cifras. Y que bueno, sube a 3 cuando el número ya solo es de una sola cifra. Cuestiones por el estilo que están pasando, que ya traemos rezagadas, pero que ahora se van a exacerbar en caso de que no enfaticemos debidamente la situación, de que no la dimensionemos con pues un incremento de la desigualdad, que ya es un hecho, está diagnosticado por diversos estudios a nivel internacional y nacional que puede llegar a suceder, porque quienes se suban a la ola de la IA van a estar del otro lado y quienes no, pues quedarán así como lo dice aquí, con deudas cognitivas o incluso con una incapacidad de poder ahorita resolver problemas, pero en un futuro de insertarse en el mercado laboral, de poder ganarse dignamente el pan con el sudor de su frente, quedando condenados a recibir apoyos o a arrebatarlo. Bueno, la evidencia científica, de acuerdo con este estudio que es muy interesante, se habla hasta el 83% de pérdida de memoria en estudiantes que delegaron la escritura a la IA, que el estudiante no siente el trabajo como propio, que pues lamentablemente este tipo de consumo pasivo hace que haya una menor actividad neuronal cuando el aprendizaje activo pues permite mucho mayor retención. Es decir, los estudiantes al no considerar significativo lo que están realizando, pues no solamente no se acuerdan del trabajo, sino que a veces ni siquiera del prompt, de las preguntas, de las peticiones que se les hace a las inteligencias artificiales que se estén usando. En este caso, para el estudio se usó ChatGPT. A ver, seguimos. Ahí está. Bueno, la deuda cognitiva, volteando a ver la normatividad aplicable en materia educativa, viola algunos derechos fundamentales y gravísimos. El primero de ellos, el derecho al desarrollo integral, que bueno, también sabemos que no solamente está en la Ley General de Educación, sino también está en el artículo primero de la Constitución mexicana, donde se habla del libre desarrollo de la personalidad, del derecho al desarrollo integral, y al no desarrollar la mejor versión que tú puedes ser de ti mismo en materia cognitiva, pues por supuesto que hay una violación flagrante a uno de los derechos más fundamentales en materia del desarrollo humano. El desarrollo de la educación de calidad, pues por supuesto que también se ve comprometido. Si la educación no te permite desarrollar tus facultades de pensamiento crítico, de cuestionarte la realidad, de basarte en evidencias, de emplear el método científico, sino de solamente recibir lo que la inteligencia artificial generativa te da, pues definitivamente no estás ni siquiera aprendiendo.
Aquí hay un principio neurológico muy importante. Úsalo o piérdelo. Lo que no se usa tiende a dejar de ser prioritario y pues puede llegar a generar situaciones que muy difícilmente a lo largo de la vida pueden desarrollarse. Entonces está este riesgo de algo que se llama AISICA, que es la atrofia cognitiva inducida por los chatbots, que es peligroso porque pues en un momento dado se pierde la capacidad de tener interlocución por uno mismo ante las situaciones. Y podemos seguir, ya sabemos que hay una gran cantidad de derechos secundarios, por así decirlo, que se van a ir violentando en caso de que no haya ni siquiera acceso a la inteligencia artificial. Sabemos, por ejemplo, que en Michoacán solo una de cada tres escuelas públicas en educación básica tiene acceso a servicios públicos básicos y conectividad al mismo tiempo. Entonces, si ni siquiera tienes conectividad, mucho menos tienes acceso a la inteligencia artificial y pues bueno, te quedas al margen por default de siquiera poderte montar en esta ola. Y así podríamos seguir al respecto. Los riesgos de la inacción los platicaba en general al inicio de la charla en materia de el uso de la inteligencia artificial, cuestiones que pueden pasar, la manipulación, que ya lo decíamos en materia político-electoral, desde Mexicanos Primero hicimos un estudio, está por ahí publicado, hay algunos artículos al respecto, lo tenemos en nuestro portal, el tema de las fake news, los retos y demás, creo que es axiomático, es evidente por sí mismo. La situación de la brecha digital, que decíamos, solo 4 de cada 10 hogares rurales tienen conectividad, cuando este dato sube hasta 7 en hogares urbanos. Y bueno, ni qué decir del ancho de banda. Hay esfuerzos como el que se está haciendo de donar chips con 4 gigabytes de ancho de banda para todo el mes por parte del gobierno del estado en el marco del Plan Michoacán. La pregunta sería, ¿con 4 gigabytes es suficiente para conectarse, por ejemplo, a un encuentro como el de hoy? Pues quizá ni siquiera nos dan los 4 gigas para poder tener todos los webinars previstos en noveno encuentro docente 2026, mucho menos para tener clases sincrónicas durante 20, 30 días al mes. Y bueno, esto al mismo tiempo nos lleva a plantearnos pues, preguntas muy trascendentales como cuál va a ser, cómo va a estar caracterizado el mercado laboral futuro. ¿A qué clase de perfiles se les va a requerir para poder ingresar al mercado laboral y quiénes se van a quedar al margen? Pues es un hecho de que la inteligencia artificial, así como en su momento la ofimática, el uso de Word, Excel, de PowerPoint, el saber leer, redactar, escribir un oficio, pues se asume. Va a llegar un momento en el que el uso de la IA también se va a asumir y que lamentablemente quienes no puedan subirse a la ola o lo hagan de una manera pasiva, receptiva, bancaria, como diría Paulo Freire, pues van a quedar marginados. El principio de úsalo, piérdelo se sigue manteniendo. Una ruta de solución que plantea el estudio del Tecnológico de Massachusetts es muy simple y quisiéramos dejarlo así acotado. El esfuerzo humano va primero. Me parece que es como que la regla clave. Buscar la manera de que desde las aulas, desde nuestras oficinas, desde nuestro propio esfuerzo personal al planificar las materias, al realizar el análisis de algún trabajo de investigación, busquemos siempre la manera de trabajar con lápiz y papel, trabajar en un procesador de textos para tener con mucha claridad el mapa, el bosquejo de lo que queremos hacer antes de llegar a emplear la asistencia de la inteligencia artificial. El lograr tener siempre, pues, el control creativo, el control metodológico, el control investigativo de cada proceso. Y claro, basarnos en evidencias. La inteligencia artificial generativa sabemos todavía
para lo que se proyecta está en pañales. Es muy importante entonces desconfiar de todo lo que diga la inteligencia artificial que no tenga evidencias verificables, comprobables por nosotros mismos. Entonces, el estudiante se convierte así en un revisor del asistente. Si te dice, aquí están estos 20 enlaces en donde juramos que el litro de gasolina hoy cuesta 30 pesos, pues vamos a verificar enlace por enlace. Y en caso de que no haya el debido resultado, pues también corregir al respecto. Hay que recordar, la base de las inteligencias artificiales es la alimentación, el entrenamiento. Hay inteligencias artificiales que funcionan afortunadamente, independientes del contenido que ya está en la web y que gracias a eso las podemos entrenar. Es muy sabido el uso tan abierto, tan amplio que se ha dado a inteligencias artificiales como ChatGPT principalmente, Cloud, Gemini, etcétera. Pero hay otras que se pueden programar, que se pueden entrenar, mejor dicho, programar, que se pueden entrenar y que se pueden cargar con fuentes específicas. Una que me parece tiene una gran relevancia, que puede dársele un gran uso, y hablando específicamente de cómo podernos subir a la ola de la inteligencia artificial con esta metodología de 3 pasos, me parece que es Notebook LM. Se escribe así, Notebook LM, en donde nosotros subimos las fuentes y a través de ellas se acota el análisis, el procesamiento de la información, la respuesta generativa de la inteligencia artificial. De esta manera, evadimos o minimizamos los errores de que la IA pueda llegar a estar asumiendo, construyendo, elaborando discurso, narrativa, alguna, incluso alguna ponencia, algún artículo de manera pues muy creativa para quedar bien con el ser humano que le está pidiendo realizar este tipo de labores. Me parece que debemos de ir buscando como docentes, como personas que estamos dedicadas a la educación, la manera de encontrar estos elementos, este tipo de inteligencias artificiales, de ayudas digitales que nos permitan tener un mayor control. Y ahora sí, cuando haya que salir a las redes sociales, cuando haya que salir a una búsqueda web con otra inteligencia artificial, tengamos el contraste, tengamos el parámetro y nos permita de esta manera discernir de mejor manera. Entonces, siempre tener el control, pero previamente esfuerzo y control del ser humano nos permitirá llegar mejor a la meta e incluso así se mantiene la activación cerebral, se mantiene la retención, se mantiene el pensamiento crítico y se mantiene la duda descartiana en todo momento, el verificar que lo que se está diciendo tenga base en evidencia. Bueno, entonces pasamos de un procedimiento de copiar y pegar, meramente de sustitución, donde la IA hace la tarea por el alumno, a buscar que la IA por lo menos garantice una traducción adecuada, ortografía debida, diseño gráfico, buscar también que la IA analice patrones y pueda llegar a cuestionar lo que está realizándose y finalmente, bueno, hasta llegar a la redefinición, llegar a crear proyectos imposibles sin la IA, como es el caso de entrenar modelos. Hay muchos esquemas de análisis que requieren inteligencia artificial que nos pueden llegar a brindar pistas, patrones muy interesantes. Recientemente, pues hemos visto cómo cada vez más se aventuran los estudiantes en materia de programación de sistemas computacionales a usar las inteligencias artificiales, como también se hace análisis del discurso, se encuentran patrones, se hallan estilos de redacción en el análisis de cientos de miles de publicaciones en redes sociales. Pudimos ver
hace poco en X el resultado, por ejemplo, del análisis del libro de Julio Scherer, en donde hacen toda una taxonomía de todas las personas que son mencionadas en el libro y cuáles son las posiciones que adquiere el autor en torno a ellos, sus posturas políticas y también una especie de actitud emocional positiva, negativa, proximidad, lejanía, cuestiones que son verdaderamente muy difíciles de realizar en tan corto tiempo. Pero esto, por supuesto, al tener el control, y este método se llama SAMR, pasar de la sustitución al aumento, la modificación y la redefinición. Por supuesto, el periodo que está, la etapa que está en rojo es la que es muy peligrosa. El aumento, la modificación, por supuesto que si nos basamos solamente en ello, podemos llegar a tener también deuda cognitiva en materia ortográfica o sintáctica y perder la confianza hasta de mandar un mensaje de WhatsApp. Lo hemos visto cómo se ha ido incrementando el uso de la inteligencia artificial, incluso en las publicaciones en redes sociales. Ya hay quien habla que hasta el 70% de los contenidos que se están publicando por creadores de contenido, valga la redundancia, están ya siendo revisados, curados por parte de la inteligencia artificial. Entonces, este me parece que es un gran reto en esta lámina, el que se plantea el poder ir superando estas etapas sucesivas. Bueno, y lo que les comentaba con respecto a al uso de Notebook LM, y hay muchos otros elementos, muchas otras herramientas en línea en donde la máquina aprende de datos y en donde tenemos que tener muy en claro que lo que le metemos para entrenarlo es lo que nos va a arrojar. Hay un documental por ahí que vale la pena ver, el de Coded Bias, en donde los algoritmos heredan racismos y prejuicios humanos y que también lo podemos ver cuando empezamos a preguntarle cuestiones a ChatGPT y esto está muy probado. Lamentablemente ya ha sido materia de que incluso ha habido inducción al suicidio por parte de este tipo de inteligencias artificiales que en aras de darle gusto de contestar lo que pide un ser humano, pues va generando apologías, va generando esa polarización del código para que esté contento, para que tenga gusto, para que tenga satisfacción su usuario, pero lamentablemente pues en ello se nos va la ética, se nos va la posibilidad de orientar hacia algo constructivo una conversación con la inteligencia artificial y más aún la detección de posibles riesgos socioemocionales, de autodestrucción, de delincuencia, terrorismo, etcétera. Hay muchos riesgos que todavía tiene que abordar el ser humano al respecto. Me parece que, reitero, la inteligencia artificial todavía está en pañales, nos va a dar muchísimas sorpresas más, pero necesitamos pensar en que en materia pedagógica el enseñar debe de ser sobre la IA para que entiendan perfectamente los estudiantes cómo funciona y no la asumamos como un ente que ya está dado, que es, pues, como lo se dice, una máquina de aprendizaje. Cuando se le usa adecuadamente, se le entrena debidamente. Y bueno, hay herramientas al respecto en donde los estudiantes entrenan al modelo, lo cual requiere cierta lógica, requiere curaduría, requiere alimentarla debidamente con diversos datos. Esto puede partirse desde lo más elemental, como en el ejemplo que se proyecta, hasta ingresar datos, digamos, de desarrollo humano de cada municipio y lograr generar algún modelo, algún índice de condiciones educativas, de condiciones de vida para saber si vale la pena seguir viviendo en un municipio, si es mejor llevar a los estudiantes a una escuela de concentración en lo regional, si hay posibilidades de generar algún modelo de movilidad en una ciudad que tiene dificultades para el tránsito cotidiano. Esto es muy importante y también, por el otro lado, el aprender a programar, a entrenar a las inteligencias artificiales, a distinguir los datos que se encuentran en el Internet de las fake news.
Esto resulta muy fácil a la fecha engañar a las inteligencias artificiales en materia de pedirles alguna información y rápidamente en algún foro, en alguna página irónica o de burla que se publica una noticia absurda, van, la toman y la dan por cierta. Así también se han hecho experimentos con un juego ciencia que ya es clásico, que es el ajedrez, en donde a las inteligencias artificiales se les pone a jugar ajedrez y se descubre que pues realmente todavía no tienen un nivel más allá del de un niño de primaria que va empezando los rudimentos del deporte ciencia. Este tipo de cuestiones tenemos que tenerlas en cuenta muy bien para evitar engancharnos o para evitar recargarnos a ciegas en estas herramientas. Entonces, la pregunta sería, ¿qué rol podemos asumir como docentes? Pensaríamos o propondríamos en esta charla el de verificador activo, el decir, bueno, ¿por qué elegiste este argumento? ¿Por qué hiciste este prompt? ¿Por qué le estás pidiendo esto a la inteligencia artificial? Más allá de la respuesta que te dé, yo creo que lo primero que deberíamos de hacer es cuestionar, ayudar, proponer, sugerir, generar entornos adecuados para que los estudiantes le pregunten de la mejor manera posible a las inteligencias artificiales tal que obtengan mejores resultados. También, bueno, es clave encontrar errores en los textos generados por inteligencia artificial. Hay algunas figuras retóricas, por ejemplo, que son muy comunes en la redacción de la inteligencia artificial, que normalmente casi no se usan en el castellano, que resultan muy visibles y que más aún cuando afirman categóricamente de las inteligencias artificiales algunas cuestiones, pues resulta prácticamente inmediato rastrearlas, llegar ahí, cuestionar y decir, bueno, ¿de dónde salió este dato? ¿De dónde salió este indicador, esta estadística? Y eso lo tenemos que aprender a través de la comprensión lectora y buscar que los estudiantes rápidamente lleguen a cuestionar de manera aguda lo que les está presentando como resultado la inteligencia artificial. Y bueno, por supuesto que esto es un proceso y el caer o el incurrir en la dicotomía de que entregaste el resultado perfecto y o no lo entregaste, son 10 o cero, pues es realmente pues ya inaceptable. Cuando sabemos que sí o sí, prácticamente todos los estudiantes van a estar preguntándole a la inteligencia artificial cada paso que den en la resolución de problemas, de trabajos, investigaciones, tareas, pues entonces ya no se requiere estar al pendiente del trabajo final, sino que te vayan diciendo, que te vayan comentando cuál es el proceso. Lamentablemente hemos visto que en ocasiones se ha caído en esa excesiva desconfianza de lo que están haciendo los estudiantes y estamos viendo cómo se regresa a escribir. Doctor, ¿me Cómo, escucha? sí, muy bien. Perdón, 3 minutos, muchas gracias. Sí, vamos bien, estamos terminando. Y bueno, la propuesta que estamos planteando al respecto es generar un observatorio de la IA en Michoacán, un monitoreo continuo del impacto cognitivo, conocer el uso, los alcances, las estadísticas al respecto. Por supuesto, impulsar que haya formación continua y actualización para los docentes en materia de neurociencias, en materia de inteligencias artificiales. Como lo sabemos, esto debe de ser en horario laboral, con cargo a la parte patronal, tanto sobre todo en escuelas públicas como privadas, en donde debemos de tener la manera de que todos los docentes estén actualizados y puedan llevar por este proceso de la apropiación de la IA y de recorrer el camino a los estudiantes y evitar las deudas cognitivas. Y claro, que haya gradualidad para educación básica, para educación superior, en donde no necesariamente las mismas reglas o la misma profundidad de enfoques puede llegar a aplicar en niñas, niños que están aprendiendo, como lo veíamos en el ejemplo, a entrenar una IA, a colocar en una bandeja lo que son gatos respecto a lo que son pájaros. Y en educación superior, pues por supuesto estaríamos apelando a lograr involucrar a la
inteligencia artificial en la resolución de problemas prácticos o de investigaciones bajo el método científico. Entonces, aquí hay algunas tareas que quedan pendientes: cerrar la brecha de conectividad a las familias, bueno, valorar el esfuerzo, los docentes estar planteando este conflicto cognitivo en las lecciones para que haya aprendizajes significativos y también para lograr discernir lo que se da como realizado por parte de la inteligencia artificial y los detalles de un proceso que puede llegar a estar todavía viciado. Y como sociedad civil, creo que tenemos que estar activos, tenemos que estar atentos, vigilantes de lo que puede llegar a suceder con la inteligencia artificial, porque veíamos que hay dilemas éticos muy importantes al respecto. Es derecho a pensar definitivamente no es negociable y lo que hoy podamos acumular lo van a pagar nuestros hijos, lo van a pagar las próximas generaciones y seguramente habrá también un riesgo de la sostenibilidad de nuestra sociedad michoacana. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Gracias por su presentación. Eh, Esta ponencia me permite dar lectura a las preguntas y comentarios que nos han compartido. La primera de ellas es, dentro del aula, ¿cómo gestionas el uso de la IA en los trabajos? ¿Tiene idea de alguna herramienta que nos ayude a descubrir el uso de la misma en los trabajos académicos? Elaborada por Diana Calduro. Pero no escuché muy bien. Una IA, perdón, una herramienta que nos ayude a discernir cuándo se está usando la IA y cuándo no. Sí, la repito, doctor. Dice, dentro del aula, ¿cómo gestionas ese uso de la IA? En los trabajos, ¿tiene idea de alguna herramienta que nos ayude a descubrir el uso de la misma en los trabajos académicos? Bueno, sí hay herramientas muy generalizadas, pero principalmente es la propia IA. Las propias IAs te suelen decir con mucha precisión cuáles son. Hay una gran cantidad de IAs que están en línea, que están tratando la manera de hacer detecciones. El problema es que la mayoría son de paga, pero una cuestión muy sencilla que yo uso mucho para darme cuenta rápidamente de si hay IA es el uso de algunas figuras literarias, como decir, por ejemplo, la típica, la IA no es aprendizaje, la IA es el uso de un modelo de un modelo de entrenamiento. Cuando empiezan diciendo no y después sí, es rarísimo que un ser humano lo haga. Normalmente entramos a los conceptos y definiciones inmediatamente partiendo de una afirmación, no de una figura literaria como la paradiástole. Entonces, a mí me parece que ver ese tipo de patrones en cómo se está escribiendo, cómo están redactando, ayuda muchísimo a darnos cuenta cuándo hay IA y cuándo no hay, porque otra vez, ¿qué pasa en un momento en el cual nosotros caemos en la dependencia de preguntarle a ChatGPT un escaneo de una fotografía de un trabajo de un estudiante para que nos diga si es IA o no? Entonces, pues nos encontramos exactamente en el mismo lugar y ahora lo más penoso es que la deuda cognitiva se traslada a los docentes. Yo pensaría que buscáramos la manera de no depender tanto de usar este tipo de herramientas, sino más bien usar nuestro sentido común, nuestra experiencia, nuestro sexto sentido, para darnos cuenta rápidamente, porque sí se da cuenta uno cuando algo no está debidamente redactado. Hay también quienes dicen que no se debe usar la IA ahora y que es una cuestión que se tiene que tener como que por separado. Hay un movimiento a nivel global en donde, sobre todo,
clases muy adineradas buscan educar sin el uso de IA, de celulares, de internet, etcétera. Y lo vemos entre personalidades que son de los más ricos del mundo que están educando hacia sus hijos. A mí me parece que, bueno, es prácticamente imposible hacer eso y que no lograr aprender a usar estos modelos, estas inteligencias artificiales, los navegadores, etcétera, pudiera llegar a ser contraproducente por quedarnos al margen de ello y pues desarrollar una brecha tecnológica sin entrarle. Yo creo que sí hay que abrazarlo, hay que asumir el riesgo, pero reitero, con total control siempre nosotros de lo que estamos haciendo, de buscar que nuestro esfuerzo vaya por delante, por encima de la tentación de pedirle a la IA que nos diga absolutamente todo. Pero haber contestado. Gracias, doctor. Doy paso a la lectura de la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos para retomar el aprendizaje directo sin IA para los alumnos? Elaborada por M.D. Gabriel Vilchis Navarro. Interesante pregunta, pues bueno, se relaciona mucho con el comentario que acabo de realizar. Retomar el aprendizaje directo sin IA implica usar las herramientas tradicionales, los libros de texto, a lo sumo una calculadora, y me parece que es de alguna manera arriesgarnos a dejar a los estudiantes fuera de la ola. Yo pensaría que esta oportunidad de la IA es de buscar cómo la usamos igual o mejor que en otros países del planeta. Así como cuando llegó la ola del código. Recuerdo el caso, por ejemplo, a finales de los ochentas, un país en el que se morían miles y miles de personas por enfermedades totalmente prevenibles como es la India, tomó una decisión draconiana pero impresionante, que es liberar las patentes de los medicamentos. Entonces, no solamente la gente se dejó de morir porque había medicamentos baratísimos, sino que también hubo emprendedores que comenzaron a producir penicilina, paracetamol en laboratorios relativamente chicos y pues bueno, ahora son también potencia global. ¿Qué pasaría si iniciáramos un movimiento en pro del uso de la IA para resolver nuestros grandes problemas como sociedad? Y que del sector, el sistema educativo, buscara la manera de liderar este proceso. Hablaba en las conclusiones de generar un observatorio para el uso de la IA, pero por supuesto no es nada más un monitoreo, un gran hermano de la sociedad civil para que no nos abracen, para que no nos controle el gobierno o los grupos fácticos, sino para ver cómo podemos aprovechar la IA para hacer procesamiento de datos de consumo, de macrotendencias, resolver problemas, decía algo tan sencillo como el tráfico vehicular, para programar más inteligentemente los semáforos. En fin, hay tantos factores que podemos llegar a revisar desde la inteligencia artificial que sí necesitamos involucrarnos como sociedad y que sí necesitamos, pues, asumir que la inteligencia artificial llegó para quedarse, que el aprendizaje tradicional se tiene que dar, sí, pero a través del primer paso, que es el esfuerzo. O sea, seguir haciendo que los estudiantes construyan modelos de razonamiento, construyan algoritmos y que después, si la IA les ayuda a mejorar su ortografía, a mejorar su pronunciación en algún idioma, si les ayuda a redactar con mayor agudeza algún texto, pues yo creo que no es tan significativa la deuda cognitiva que se puede llegar a generar cuando tú eres el que está fiscalizando, que está revisando con dedo flamígero lo que te entrega la IA. Muchas gracias, doctor. Asimismo, M.D. Gabriel Vilchis Navarro le externa excelente disertación. De igual manera, María del Carmen Ávila Salazar, muchas gracias, excelente ponencia. Y al parecer ahorita ya no tengo más preguntas. Agradecer a todos y en especial al doctor Horacio Eric Avilés Martínez, a nombre del noveno encuentro docente organizado por la Red Juntos por Michoacán. Agradecemos profundamente su valiosa participación. Fue un placer haberle escuchado. Antes de concluir, les comunico algunos avisos importantes. Les recordamos que esta sesión ha sido grabada con la finalidad de compartirla a través de las redes sociales de la Red Juntos por Michoacán.
Las relatorías de los webinars serán informadas a través de los medios de difusión de Facebook. Los invitamos también a disfrutar de las actividades culturales y Feria del Libro de manera virtual de las 13 a las 14 horas a través de la transmisión de Facebook Live de la red Juntos por Michoacán. Asimismo, sus constancias de participación podrán consultarse en el mismo apartado en donde se registraron. Encontrarán un botón que les permitirá descargar las mismas una vez cumplidos los webinars. Y por la tarde, recordarles que los invitamos a conectarse a nuestro segundo bloque a partir de las 16 horas, así como estar pendientes de nuestra segunda conferencia magistral a las 17 horas a través de la transmisión de Facebook Live, Red Juntos por Michoacán. Muchísimas gracias a todos. Que tengan excelente día. Gracias, doctor.